A ver, cuando pensamos en la historia, ¿qué se nos viene a la mente? Casi siempre es como una línea recta, ¿no? Un relato súper ordenado del pasado. Pero, ¿qué pasaría si les digo que esa línea que nos enseñaron en el colegio deja fuera partes, bueno, partes cruciales del rompecabezas? Justo de eso se trata este análisis. Vamos a deconstruir esa línea de tiempo para, bueno, para ver qué historias se quedaron por ahí, en los márgenes. Y aquí la tienen. Esta es la línea de tiempo que, vamos, casi todos reconocemos al toque. Edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. La verdad es que es una estructura que se siente lógica, ¿verdad? Casi como si fuera algo natural. Pensemos en ella como ese mapa que nos dieron en la escuela, para supuestamente no perdernos en el inmenso océano del pasado. Y justo ahí está la clave, ¿eh? Esta división es en realidad una herramienta. O sea, se creó para intentar ponerle un poco de orden a todo ese aparente caos del pasado. Pero ojo, no es ninguna ley natural de la historia, no, es una construcción, algo que hicimos los humanos. Y claro, como con cualquier construcción, siempre vale la pena preguntarse, bueno, ¿quién la diseñó y para qué? Ok, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si aceptamos que este es el mapa, la pregunta es, ¿de verdad representa todo el territorio o estamos viendo solo una partecita? ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas esas culturas y pueblos cuyas historias simplemente no caben en estas cajitas tan ordenadas? Bueno, la respuesta a por qué nuestro mapa del pasado tiene esos huecos, esos vacíos, nos lleva a un concepto que es fundamental: el eurocentrismo. A ver, para que quede claro, esa línea de tiempo que tomamos como tradicional, pues no tiene nada de universal. Fue, digamos, trazada con un compás que tenía el punto fijo en Europa. Y claro, al hacer eso, se presentó la historia de Europa como si fuera la historia de toda la humanidad. Entonces, ¿qué les parece si volvemos a esas 4 famosas edades? Pero esta vez vamos a mirarlas con otros ojos, ¿ok? No como la historia del mundo entero, sino como lo que realmente son: el capítulo de una región muy específica del planeta. Ojo, un capítulo importantísimo, muy influyente, claro que sí, pero al final solo uno entre muchos. A ver, fijémonos un momento en los hitos, en esos momentos que marcan el antes y el después de cada era. El patrón es, bueno, es bastante evidente, ¿no? La caída del Imperio Rumano de Occidente, ¡pum!, fin de la Edad Antigua. La caída de Constantinopla, ¡zas!, se acaba la Edad Media. Luego, la Revolución Francesa. Todos son eventazos, sin duda, pero ¿cruciales para quién? Pues cruciales dentro de la historia de Europa. Así que el enfoque, pues queda bastante claro, ¿no? Estamos hablando de una narrativa centrada en imperios, en guerras, en los llamados grandes hombres. Es una historia que se cuenta, digamos, desde los palacios y los campos de batalla. Y lógicamente, eso a menudo deja en completo silencio todo lo que pasaba fuera de esos lugares. Pero, y esto es lo bueno, la historia como disciplina no se ha quedado de brazos cruzados. Para nada. En las últimas décadas han surgido un montón de miradas nuevas que justamente buscan llenar esos vacíos. Miradas que quieren contar esas historias que por mucho tiempo fueron silenciadas o simplemente ignoradas. A ver, vamos a revisar algunas de las más importantes. Por ejemplo, esta pregunta es fundamental. ¿Cuál fue el rol histórico de las mujeres? Pensemos en esto por un segundo. Si la mitad de la población, la mitad, fue ignorada sistemáticamente en los grandes relatos, ¿cuánto nos estamos perdiendo? Y no se trata solo de añadir nombres de mujeres a una lista, ¿eh? Se trata de algo mucho más profundo, de entender cómo las relaciones de género han moldeado a sociedades enteras. Y aquí está el punto clave. Esto no es solo para añadir nombres de reinas o científicas a los libros de texto, que también es importante. Lo realmente transformador es analizar cómo la desigualdad ha funcionado a lo largo de la historia. Y cuando hacemos eso, cambia por completo cómo entendemos cada época. Ahora, otra pregunta que lo cambia todo. ¿Qué hay de la gente de a pie? A ver, porque la historia no la hacen solamente los reyes y los generales, ¿o sí? ¿Qué pasaba por la cabeza de la gente que construyó las pirámides? ¿Qué sentían los campesinos que cultivaban los campos? ¿Cómo era la vida de los obreros en las fábricas? Esas son las historias de la mayoría.
Justamente de eso se trata la historia desde abajo. Lo que busca es encontrar las voces de quienes no tenían voz en los registros oficiales. Para lograrlo, los historiadores usan todo tipo de fuentes, a veces muy creativas, para reconstruir la vida de la gente común, sus luchas, en qué creían y, sobre todo, cómo impactaron ellos, la gente, en los grandes procesos de la historia. Y la verdad es que el abanico de posibilidades es gigante. Tenemos, por ejemplo, la historia social, que se enfoca en los grupos y sus conflictos, o la historia cultural, que se mete de lleno en las creencias y las formas de pensar de una época. Incluso la historia oral, que es fascinante porque recupera testimonios directos que no están en ningún archivo. Piénsenlo así, cada una de estas miradas es como un lente distinto que nos da una pieza más del rompecabezas. Al final, la imagen que tenemos es, muchísimo más rica y compleja. Bien, entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? O sea, ¿por qué es tan importante cambiar de enfoque? Pues, en el fondo se trata de algo muy sencillo, de construir una comprensión del pasado que sea más honesta, que sea más inclusiva y, sobre todo, que nos sea más relevante hoy. Miren este contraste, es muy revelador. Por un lado, la visión tradicional se enfoca en grandes figuras y guerras. Por el otro, las nuevas perspectivas se meten en la vida cotidiana, en las múltiples voces. Pasamos de pensar la historia como una sola línea, rectita, a verla como una red súper compleja de historias conectadas. Básicamente es el paso de un enfoque centrado en Europa a uno que intenta ser global e inclusivo. El cambio es brutal. Y esto es súper importante que quede claro. El objetivo no es, para nada, reemplazar la historia tradicional. O sea, no se trata de decir, la historia política ya no sirve, y tirar los libros a la basura. No. Se trata de añadir capas, de sumar. Tal como se ve aquí en el gráfico, cuando a la historia política le sumamos la historia social, la cultural, no estamos restando nada. Al contrario, estamos multiplicando la complejidad y la riqueza de cómo entendemos el pasado. Y creo que esta es la idea central con la que nos tenemos que quedar. La historia no es una lista rígida de edades, una cosa muerta en un libro. Es un proceso humano increíblemente complejo. Está lleno de cambios, de tensiones, de diversidades. Está viva. Y al final, todo este cambio de perspectiva nos deja con una pregunta que a mí me parece fascinante. Si ya hemos logrado descubrir tantas y tantas historias que antes eran invisibles, ¿cuántas más habrá por ahí, esperando a ser descubiertas? Porque el pasado no es un capítulo cerrado, para nada. Siempre hay nuevas preguntas que podemos hacer y, lo más importante, nuevas voces que podemos escuchar.